Bienvenidos a Fe al Día, con la bendición de Dios y el respaldo de Jesús TV. Información con veracidad y fidelidad sobre los acontecimientos más relevantes en nuestra iglesia. Y junto a usted, recorremos este camino de fe. Fe al Día, una voz de esperanza, formación y evangelización. Bienvenidos. Querida familia de Jesús TV, bienvenidos a una nueva edición de Fe al Día, donde les traemos las noticias más relevantes de lo que sucede en nuestra Santa Iglesia Católica a nivel nacional e internacional. Hoy tenemos un programa lleno de información importante, desde noticias locales y todo lo que está pasando en nuestra Santa Iglesia. Bienvenidos a su noticiero católico Fe al Día. Empezamos con información de carácter nacional. Cada 2 de febrero la iglesia celebra la fiesta de la presentación del Señor, conocida popularmente como el Día de Nuestra Señora de Candelaria. Esta festividad conmemora el momento en que la Virgen María y San José llevaron al niño Jesús al templo para presentarlo, cumpliendo con la ley mosaica. Allí un anciano llamado Simeón, inspirado por el Espíritu Santo, reconoció en el niño al Mesías, la luz de las naciones, tal como lo relata el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2 a partir del versículo 22. Esta celebración tiene raíces muy antiguas, ya que en el siglo IV se realizaban procesiones con velas en Jerusalén, simbolizando que Cristo es la luz que ilumina las naciones. Con el tiempo la tradición se extendió por toda la iglesia, dando lugar a la bendición de las candelas, que representan la luz de Cristo que disipa las tinieblas del pecado. En muchos países el Día de Nuestra Señora de Candelaria está vinculado con la celebración de la Epifanía y la costumbre de partir la rosca de Reyes el día 6 de enero. Quien encuentra al niño en la rosca tiene la responsabilidad de vestir al niño y presentarlo en iglesia el 2 de febrero como signo de renovación de la fe. En Guatemala y otros países de América Latina, pues es común que las familias preparen una comida especial con tamales, atolito, cafecito, ponchito, compartiendo la alegría del encuentro con Cristo. Y es que la fiesta de Nuestra Señora de Candelaria nos recuerda que Cristo es la luz del mundo, es la luz que ha venido a quitar las tinieblas, que debemos llevarlo en nuestro corazón y compartirlo con los demás. También nos invita a imitar a la Virgen María, quien con humildad, obediencia, presentó a su hijo ante el templo, confiando plenamente en la voluntad de Dios. Que este día pues hayamos pedido a la Virgen de Candelaria que nos ayude a renovar nuestra fe y a ser portadores de la luz de Cristo, ser portadores de la paz con nuestras familias y comunidades. Que la luz de Cristo brille siempre en nuestros corazones. Y es que la celebración de Candelaria lleva o tiene como escenario un templo que se engalana para el 2 de febrero con toda la parafernalia correspondiente a la actividad propia de esta temporada. Estamos hablando del templo de Nuestra Señora de Candelaria. Hoy vamos a conocer un poquito del templo, que ha enfrentado diversas dificultades, principalmente debido a la modesta condición económica de los feligreses del sector, lo que ha llevado a diseñar pues una estructura sencilla pero colmada de mucha espiritualidad. El terremoto de 1830 ocasionaría graves daños, por lo que la iglesia tuvo que ser reconstruida a partir de 1831. Durante este proceso, las imágenes sagradas fueron resguardadas temporalmente en el Cerrito del Carmen. En la década de 1860, durante el gobierno de Rafael Carrera, quien nació en este mismo barrio de la Nueva Guatemala de la Asunción, el templo fue nuevamente reconstruido, consolidando su importancia dentro de la comunidad. Después, en 1871, vendría la Reforma Liberal y el templo quedaría en manos de la feligresía. Sin embargo, para los terremotos de diciembre de 1917 y enero de 1918, pues le causaron serios daños a la estructura, lo que llevó a una nueva restauración con el esfuerzo de la feligresía. Más adelante, el terremoto de San Gilberto, conocido así popularmente, o el terremoto del 4 de febrero de 1976, afectó de nuevo gran parte de la estructura, iniciando una serie de trabajos de restauración que han continuado hasta la actualidad. Pues hoy es presentado, es visitado con gratitud, con toda esa alegría y toda esa emoción y parafernalia justamente para el 2 de febrero. Que Dios bendiga a tan bella comunidad de la iglesia Nuestra Señora de Candelaria.
Más de la información de carácter nacional. En nuestra Guatemala, la devoción al niño Jesús es una tradición profundamente arraigada prácticamente en todos los hogares, o la mayoría. Pues hay una imagen del niñito Jesús que se coloca previamente a la natividad y que nos acompaña a vivir pues el tiempo de la natividad con esa espiritualidad necesaria. En Nochebuena la comunidad pues se reúne para celebrar la misa de gallo. Durante esta celebración llevamos con amor la imagen del niño Jesús al templo. Al final de la misa, los padrinos de la imagen pues la arrullan con cariño y la colocan en el pesebre entre las imágenes de María y José en el nacimiento que adorna nuestro hogar, que adorna las parroquias. Si bien la intención es mantener viva la devoción al niño Dios, es importante recordar que el acto de robar no es algo que se deba de fomentar, aunque sea de forma simbólica. En tiempos antiguos, a la medianoche hurtaban al niño Jesús, quien internamente se comprometía a resguardarlo con cariño, respeto y devoción para devolverlo a su hogar el 2 de febrero, día de Nuestra Señora de Candelaria. Quien lo hacía pues ofrecía una merienda llena de alegría, de festividad, acompañada con platillos típicos de la temporada, especialmente tamalito, chocolate, café o ponche. El 2 de febrero, día de Nuestra Señora de Candelaria, pues la presentaban en el templo como parte de una hermosa tradición que simboliza la presentación de Jesús en el templo. Antiguamente esta tradición incluía vestir y presentar al niño encontrado en la rosca de Reyes, aunque hoy pues esta práctica ha cambiado con un espíritu de devoción y gratitud. El Día de Candelaria también es una oportunidad para compartir. En Guatemala los tamales pues son un alimento especial que une a las familias y comunidades. Su nombre proviene de la palabra tamalí, que significa envuelto, justamente, y su variedad refleja la riqueza cultural de nuestro país. En esta celebración los padrinos pues se comprometen a ofrecer tamales a sus compadres, familia e invitados para poder celebrar con alegría el nacimiento de Jesús y su presentación. Este gesto nos recuerda la importancia de la generosidad y la unión en la fe. Ser padrino del niño Jesús es un honor y una responsabilidad, no solamente material, sino espiritual. Y si es posible, es importante que los padrinos se confiesen con tiempo y comulgar en la misa el día de Candelaria. La comunidad católica pues está siempre tratando de incentivar a este tipo de actividades que por supuesto nos permite pues no solamente compenetrarnos en toda esta religiosidad, sino además compartir con nuestros hermanos y hermanas. Bueno, y hablando un poquito de la celebración de la presentación del niño Jesús al templo, era una tradición en Israel que la madre que daba a luz debía presentarse en el templo a los 40 días después de su parto para purificarse, según la ley mosaica. Debía presentar una ofrenda al Señor para purificar su alma. Y era entonces cuando las madres aprovechaban para ofrecer a Dios a sus primogénitos. De hecho, la tradición rezaba que hasta después de los 40 días podía ponérsele un nombre. La purificación de la madre. Según la ley mosaica, después del nacimiento de un hijo varón, la madre debía guardar estos 40 días de impureza ritual, según Levítico capítulo 12 del versículo 1 al 4. Al finalizar este periodo debía ofrecer un cordero como holocausto y una tórtola o paloma como sacrificio por el pecado. Sin embargo, si la familia era de escasos recursos, se permitía ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones en su lugar, tal como está en Levíticos capítulo 12 versículo 8. La Virgen María, siendo humilde y obediente a la ley mosaica, llevó la ofrenda de los pobres, mostrando su sencillez y en plena disposición a la voluntad de Dios. Y es que desde el tiempo del Éxodo, Dios ordenó que todo primogénito varón fuera consagrado a él en reconocimiento de la liberación de su pueblo. En este contexto, los padres debían presentar al primogénito en el templo y luego redimirlo mediante el pago de 5 siclos de plata. Sin embargo, en el caso de Jesús, aunque fue llevado al templo como cualquier niño judío, su presentación tuvo un sentido mucho más profundo. Él es el verdadero Cordero de Dios, consagrado completamente al Padre para la redención del mundo. Durante la presentación en el templo, la Sagrada Familia se encuentra con Simeón, un hombre justo, piadoso, a quien el Espíritu Santo le había revelado la verdad del Mesías antes de fallecer. Al tomar al niño en sus brazos, pues según San Lucas capítulo 2 nos comparte que él siente la fuerza del Espíritu Santo y proclama el cántico de Simeón, donde reconoce a Jesús como la luz que vino a iluminar al mundo. Asimismo, la profetisa Ana, quien servía en el templo con ayunos, con oraciones, reconoce en Jesús al Salvador y comienza a hablar de él a quienes esperaban la redención de Israel.
Más de la información de carácter nacional. Gonzalo de Vivi Vázquez, arzobispo metropolitano, presidió la Santa Misa con motivo de la jornada número 30, la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, celebrada en la Catedral Metropolitana. Durante su homilía exhortó a las personas consagradas a preservar con fidelidad en la misión a la que han sido llamadas, subrayando la importancia de mantener una mirada atenta y cercana al prójimo, a la persona más próxima, al vecino, al de la cuadra, al de la comunidad, los hermanos que nos encontramos en iglesia. Les ha animado a vivir su servicio con amor, entrega y auténtico compromiso cristiano. Esto como un signo visible de esperanza para la iglesia y la sociedad. Por otra parte, la Conferencia Episcopal de Guatemala concluyó su reunión plenaria anual y eligió nueva junta directiva. Este 30 de enero se llevó a cabo la conferencia de prensa con motivo de la conclusión de la reunión plenaria, encuentro en el cual los obispos del país se reunieron para reflexionar, dialogar y evaluar diversos temas pastorales de importancia social y eclesiales que inciden en la realidad nacional. Durante esta asamblea, los prelados abordaron asuntos relacionados con la misión evangelizadora de la Santa Iglesia Católica, el acompañamiento al pueblo guatemalteco, así como los desafíos que enfrenta el país en materia de justicia, paz, vida social y bien común. Todo esto a la luz de la palabra y la oración. En el marco de la reunión se realizó la elección de la nueva Junta Directiva de la Conferencia Episcopal de Guatemala, que ejercerá su servicio para el periodo 2026-2029. Esta nueva directiva tendrá la responsabilidad de animar, coordinar y orientar el trabajo pastoral del episcopado guatemalteco en los próximos años, fortaleciendo la comunión de la feligresía y esa unión espiritual con la iglesia y como iglesia unidos al Señor. Al finalizar la conferencia de prensa, los obispos reiteraron su compromiso de seguir acompañando al pueblo de Guatemala, promoviendo la fe, la justicia, la paz y el bien común, y renovaron su llamado a caminar juntos como iglesia, una iglesia sinodal, respondiendo con esperanza y responsabilidad a los signos de los tiempos. Y el mensaje de la Conferencia Episcopal de Guatemala, al concluir su asamblea, dirigieron un mensaje al pueblo en medio de una coyuntura nacional compleja, marcada por crisis políticas, por situaciones convulsas, y no solamente políticas, sino sociales y de seguridad, invitando a mantener la esperanza activa y el compromiso del bien común, reafirmando a través de este documento que la fe cristiana no puede vivirse al margen de la justicia social, y animan a una participación ciudadana, pero honesta, especialmente de los laicos en la vida pública, inspirados por el Evangelio y la doctrina social de la Santa Iglesia Católica, subrayando la importancia de procesos transparentes en la elección de autoridades claves del Estado y la Universidad San Carlos de Guatemala, expresando también suma preocupación por la violencia, la crisis carcelaria, el crimen organizado y la desconfianza democrática, así como solidaridad con los migrantes guatemaltecos, reconociendo su aporte económico y humano al país. Finalmente, en este documento destacaron el camino sinodal como una oportunidad para reconstruir el tejido social, celebrando la elección de nuevas autoridades eclesiales, el crecimiento vocacional y la próxima beatificación del sacerdote guatemalteco Padre Augusto Ramírez Monasterio como signo de fidelidad cristiana. Concluyendo, han puesto la esperanza del país bajo la mirada maternal de la Virgen María. Finalmente destacaron a través de este documento el camino sinodal como una oportunidad para reconstruir el tejido social, celebrando esta actividad de bien para la Santa Iglesia Católica. Y en un mundo donde las relaciones se enfrentan múltiples desafíos, situaciones complejas, el amor conyugal necesita ser fortalecido de urgencia con herramientas claves que permitan una comunicación efectiva y afectiva, el manejo saludable de conflictos y la renovación de la intimidad. Con este propósito, Matrimonios Católicos de Guatemala ha organizado un retiro especial diseñado para parejas que desean consolidar su relación y vivir un amor más sólido, cercano y feliz. El Ministerio Renovación Matrimonial del Grupo Oración de María Auxiliadora invita al retiro abierto para matrimonios este 6, 7 y 8 de febrero, llamado Él transforma nuestra agua en vino. Más información a los teléfonos 4807-4586, se lo repito, 4807-4586 y 4605-3188. Hola, nosotros somos la familia Falla Morales. Mi nombre es Ricardo. Y yo soy Melanie.
Nosotros estábamos buscando tener un retiro desde hace algunos meses, ¿verdad? Le platicamos a mi mamá y nos envió la información para poder asistir, ¿verdad? Entonces nosotros lo platicamos y pues ya decidimos tomar el retiro. Hay temas muy implícitos de cada pareja, entonces percatarse que varias personas vivimos con los mismos temas, es bueno saber que no somos los únicos y que podemos trabajar y salir de nuestros problemas. Yo creo que lo que hemos cambiado es que tal vez pues ahora reconocemos quizás algunos puntos que podrían estar afectando nuestro matrimonio, que regresamos a recordar el centro, ¿verdad? Que al final es Dios. Entonces, pues creo que a veces esto se deja un poco de lado como en la rutina del día a día. Creo que recordamos que Dios es quien nos unió. Yo podría decir que es una experiencia muy bonita. Yo venía con pocas expectativas de retiro, ya que no había tenido la oportunidad de participar, primero de matrimonios y del segundo en mi vida. Entonces yo sí exhorto a parejas que no lo han hecho o tienen la curiosidad, háganlo. La verdad que es muy reconfortante. Este 4 de febrero se cumplen 50 años del terremoto del 4 de febrero de 1976, cuando Guatemala sería sacudida por un devastador terremoto de magnitud 7.5 en la escala de Richter, con más de 23,000 fallecidos y miles de familias sin hogar. Entre las pérdidas más dolorosas estuvieron nuestros templos, casas de Dios que durante siglos habían sido refugio de oración y esa intimidad contemplativa con el Señor. Por ejemplo, acá les presento una fotografía, es una impresión de la actual Concatedral de Santa Ana, Chimaltenango, una iglesia que data de 1667 y que fue semidestruida para el terremoto del 4 de febrero de 1976. Actualmente la iglesia luce así. Otro de los templos golpeados sería la Rectoría de Santa Rosa, esta iglesia que data del año 1776, cuando funcionó como la primera catedral de la Nueva Guatemala de la Asunción, provisionalmente, mientras se concluyó la definitiva hasta en 1815. La iglesia de Santa Rosa también sería llamada el Beaterio de Santa Rosa y su construcción consta de una sola nave. Su estilo de la fachada es barroco, tiene columnas y pilastras jónicas. Su techumbre conserva medallones que recuerdan la catedral provincial por los escudos de armas, diseñada por el arquitecto Bernardo Ramírez. El altar principal actual es estilo neoclásico y fue el mismo que funcionó en la Catedral Metropolitana, el cual se le trasladó cuando se construyó el de mármol, que pues terminó siendo edificado en la catedral. Para el terremoto del 4 de febrero de 1976, la estructura sufrió daños considerables, tal como vemos en la imagen. Actualmente la iglesia de Santa Rosa pues luce de esta manera. Otra iglesia, otro templo golpeado para el terremoto de hace 50 años sería la iglesia de San Juan Comalapa, fundada en 1564 por la orden franciscana. La iglesia de San Juan Comalapa es una joya arquitectónica de estilo barroco popular. Sus impresionantes fachadas están divididas en 3 cuerpos, franjas horizontales y 5 calles, franjas verticales, separadas por columnas salomónicas, una interpretación única de los artesanos cachiqueles que la construyeron. En el primer cuerpo se encuentra el ingreso principal, mientras que el segundo cuerpo alberga otro en coro de alto. El tercer cuerpo está coronado por un remate de volutas estilizadas. En la parte superior, en este templo de San Juan Comalapa, pues se logra observar, destaca la imagen de San Juan Bautista, acompañada por 4 efigies de predicadores que simbolizan la difusión de la palabra divina. La iglesia cuenta con una planta de una sola nave y originalmente tenía 2 capillas, una dedicada al Santísimo Sacramento y otra a Jesús Nazareno. Sin embargo, el terremoto de 1976 causaría graves daños, destruyendo gran parte de su estructura. Aún así, en su interior se conservan vestigios de su esplendor, como parte del arte de madera
madera estilo mudéjar y 2 pilares de madera que sostenían al coro. Actualmente podemos observar que la iglesia de San Juan Comalapa luce de esta manera. Otra iglesia lastimada por el terremoto del 4 de febrero de 1976 sería la iglesia de Utaclán en la zona número 11, abierta en 1954. El terremoto de aquella madrugada sería devastador para este templo, terminando de derribarla el 7 de febrero con una réplica producida en nuestro país al mediodía. Actualmente el templo sigue de pie con una estructura relativamente nueva y luce de esta manera. Otro templo golpeado sería la iglesia del Hospicio, ubicada en la Cuarta Avenida entre 15 y 16 calle de la zona 1. Esta fotografía sería tomada después del terremoto del 4 de febrero de 1976, donde se observa la estructura de la iglesia que sufrió daños considerables que obligaron a demoler tan bonita iglesia. Otro templo que observamos es el templo de San Juan Apóstol en Rabinal, Baja Verapaz. Dentro de las crónicas, pues observamos acá a principios del siglo XVII, por su importancia, la figura de la relación histórica descriptiva. En 1635 escribió el alcalde mayor de la Verapaz, don Martín Alfonso Tobilla, con respecto a Rabinal. La fachada del templo San Juan Apóstol está constituida por 3 cuerpos, 3 calles y un remate. El primer cuerpo está constituido en la calle central por el ingreso principal en arco medio, punto con puerta de madera y en el vano decorado con almohadillados alrededor. A raíz del terremoto de 1976 tuvo que restaurarse casi en su totalidad, concluyendo esta obra en 1998. Acá podemos observar una imagen de abril de 1976, 2 meses después del terremoto. Un helicóptero de la Fuerza Aérea Guatemalteca retira la campana mayor de la dañada iglesia en Rabinal, Baja Verapaz. La campana ahora se encuentra dentro de la iglesia en el suelo. La campana tiene fecha de 1617 con imágenes de varios santos. Fue tal el impacto que de allí nacieron varias leyendas, cuentos y mitos populares. El más interesante es que desapareció un pedazo de la campana. Quizá pensaron que era de oro total. Una persona más vio la campana en el suelo y le dio un paro cardíaco. Actualmente luce así. Otro templo golpeado por el terremoto del 4 de febrero de 1976 sería la Catedral de San José, ubicada en el corazón de Antigua Guatemala, que es uno de los edificios religiosos más emblemáticos del país. Su construcción original data del año 1541, pero debido a los frecuentes terremotos que afectaron la región sería reconstruida varias veces. La estructura que hoy conocemos se completó en 1680 bajo el diseño del arquitecto José de Porres, un estilo que combina el barroco y el renacimiento. Esta catedral sería la sede de la arquidiócesis de Guatemala durante la época colonial y albergó importantes ceremonias religiosas. Sin embargo, para los terremotos de Santa Marta, pues sería dañada gravemente, lo que llevó al traslado de la ciudad capital a la Nueva Guatemala de la Asunción. Los terremotos de 1976 provocaron severos daños al templo. Su fachada quedó derrumbada en un 60%, las 2 bóvedas de la nave quedaron con severos daños y la cúpula que cubre el presbiterio quedó destruida casi en su totalidad. También los muros del presbiterio presentaron daños de consideración. A pesar de las destrucciones, la catedral conserva esta majestuosidad. Su fachada es un ejemplo del barroco antigüeño con detalles ornamentales y columnas salomónicas. En su interior, aunque parcialmente en ruinas, aún se puede apreciar capillas laterales, altares y obras de arte religioso. Otro lugar afectado sería la parroquia de San Sebastián en Antigua Guatemala, ubicada justamente casi al centro, una de las 3 parroquias principales que rigieron la antigua ciudad de Santiago de los Caballeros, junto con las parroquias de Candelaria y Los Remedios. Construida en el siglo XVI, la parroquia sufrió graves daños durante los terremotos de Santa Marta, pero logró mantenerse en relativo buen estado. Tras el traslado de la capital a la Nueva Guatemala de la Asunción en 1776, San Sebastián funcionó como parroquia provisional. En el año de 1804, relata la historia, se fusionó con las parroquias de Candelaria y Los Remedios para formar la parroquia de San José, que aún opera en parte de las ruinas de la Catedral de Santiago. A lo largo del siglo XIX, la parroquia fue afectada por nuevos terremotos y finalmente sería abandonada en 1874. Aunque su fachada se mantuvo casi intacta, el edificio quedó en ruinas. El terremoto del 4 de febrero de 1976 causó daños casi irreparables, destruyendo gran parte de su estructura. Otro templo fuertemente golpeado por el terremoto del 4 de febrero sería el templo de Chimaltenango en Tecpan. Fue una de las pocas estructuras que se mantuvo de pie.
Podemos observar también en esta fotografía la Iglesia Virgen de la Concepción en Villanueva, luego del terremoto de 1976. Acá vemos otra fotografía, la parroquia Santiago Apóstol antes del terremoto, que conservaba un estilo no definido. Podríamos decir un estilo colonial moderno, pero con lo fuerte del sismo esta quedó destruida. Ahora conserva un estilo italiano, moderno, antisísmico. La fachada lisa cubre la estructura metálica antisísmica que le da el carácter definido de iglesia o de templo católico. En esta fotografía observamos las ruinas del Carmen. En 1638 el ayuntamiento concedió la autorización para la construcción de una iglesia y ermita bajo la advocación de la Orden de Nuestra Señora del Carmen. En 1651 esas instalaciones serían destruidas por los sismos ocurridos en ese año, y en 1686 se edificó una nueva iglesia que también sufrió graves daños por el terremoto de San Casimiro ocurrido en 1717. En 1728 se edificó nuevamente con una decoración interior que incluía imágenes y pinturas coloniales distribuidas en varios retablos, quedando en la forma que se aprecia actualmente. A diferencia de otras edificaciones religiosas de la época colonial, en la fachada de esta iglesia no se incluyeron imágenes religiosas. Únicamente se encontraba en la amplia hornacina central una efigie de Nuestra Señora del Carmen, que sería derribada por el terremoto de la madrugada del 4 de febrero de 1976. Se trata de las ruinas de una fachada única en la ciudad colonial de la antigua Guatemala. Acá, el santuario del apóstol San Felipe Zacatepeques. Podemos observar cómo quedó después del terremoto de aquella madrugada del miércoles 4 de febrero. Y aunque las paredes, mis queridos hermanos y hermanas, cayeron, la fe de nuestro pueblo permaneció intacta. En medio del dolor, de la pérdida, de la incertidumbre, la iglesia sería en aquel entonces y sigue siendo un pilar de esperanza y solidaridad, ayudando a los damnificados y promoviendo la reconstrucción tanto material, pero especialmente espiritual de nuestros templos. Con el esfuerzo de comunidades, de la feligresía, de la gracia de Dios, especialmente muchos templos serían restaurados o reconstruidos, recordándonos que la iglesia no solamente es de muro material, sino el pueblo fiel que siempre, a pesar de las adversidades, sigue de pie. Hola, nosotros somos la familia Falla Morales. Mi nombre es Ricardo. Y yo soy Melanie. Nosotros estábamos buscando tener un retiro desde hace algunos meses, ¿verdad? Le platicamos a mi mamá y nos envió la información para poder asistir, ¿verdad? Entonces nosotros lo platicamos y pues ya decidimos tomar el retiro. Hay temas muy implícitos de cada pareja, entonces percatarse que varias personas vivimos con los mismos temas. Es bueno saber que no somos los únicos y que podemos trabajar y salir de nuestros problemas. Yo creo que lo que hemos cambiado es que tal vez pues ahora reconocemos quizás algunos puntos que podrían estar afectando nuestro matrimonio, que regresamos a recordar el centro, ¿verdad? Que al final es Dios. Entonces pues creo que a veces esto se deja un poco de lado como en la rutina del día a día. Creo que recordamos que Dios es quien nos unió. Yo podría decir que es una experiencia muy bonita. Yo venía con pocas expectativas de retiro, ya que no había tenido la oportunidad de participar, primero de matrimonios y del segundo en mi vida. Entonces yo sí exhorto a parejas que no lo han hecho o tienen la curiosidad, háganlo. La verdad que es muy reconfortante. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos llegado a la parte final de su noticiero católico Fe al Día a través de Jesús TV, en televisión abierta y también a través de televisión satelital e internet, también a través de la página biencatólicos.com. Mi nombre es Juan Pablo Mata. Hasta en una próxima oportunidad, que Dios y la Virgen Santísima le bendigan. Esto fue Fe al Día. Gracias por acompañarnos en este espacio donde juntos nos mantenemos informados y fortaleciendo nuestra fe. Desde Jesús TV seguimos con el compromiso de evangelizar y comunicar con verdad y caridad, porque la presencia de Dios es una realidad que queremos compartir con todos. Nos despedimos, pero seguimos en este camino de fe. Nos vemos en la próxima emisión de Fe al Día. Que Dios le bendiga.